amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, las invito a que por favor se suscriban y activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta boina que tenemos acá. Como vieron en el título del video, es una boina elaborada con puntos waffle. Vean cómo se ve el punto waffle tan hermoso. Es muy fácil de hacer, amigas. Le vamos a hacer también este relieve acá en la base. Tenemos esta amarilla muy hermosa, vean su color, y le hemos elaborado exactamente igual. Yo les voy a estar explicando todas las tallas, amigas, al menos 4 tallas, que sería la de bebé, la de niñas, la de adolescentes y la de adultos. De manera, amigas, que vamos a comenzar con la elaboración. Muy bien, amigas, para la elaboración de nuestra boina vamos a estar usando nuestra lana, por supuesto, de número 3 milímetros. Muchos de ustedes me preguntan cuando digo 3 milímetros a qué me refiero, y es al grosor, amigas. Y de gancho vamos a estar usando este, que es de número 3.5 milímetros. Allí pueden ver. También vamos a estar usando nuestra cinta métrica, y esto sería todos los materiales, de manera que ahora sí podemos proseguir a elaborar nuestra boina. Muy bien, amigas, lo primero que vamos a empezar a hacer sería nuestro anillo deslizado. Vamos a proseguir a elaborarlo nosotros acá, y ustedes lo hacen allí como ustedes sepan hacerlo, amigas. Vamos a empezar a levantar 3 cadenas dentro del anillo deslizado. Estas cadenas no van a contar como punto, amigas, sino que solo nos van a servir para levantar la labor. Ahora, a partir de acá, vamos a hacer 20 puntos altos en ese hoyito, amigas. Empezamos con 1, y 5, de manera, amigas, que nosotros vamos a continuar haciendo 20 puntos altos aquí dentro del anillo. Nos vamos a ver acá cuando ya tengamos los 20 puntos finalizados. Muy bien, amigas, ya hemos terminado los 20 puntos que les dije que hiciéramos. Ahora, amigas, vamos a hacer algo. Vamos a cerrar este hoyito con esta hebrita que nos ha quedado acá. Alan su hebra muy bien, la alan fuerte hasta que les quede cerradito. Ahora, amigas, lo que van a hacer es deslizar arriba del primer punto alto y cierran su punto deslizado. De manera, amigas, que ya tenemos finalizada la vuelta 1. Vamos a cerrar aquí bien para que quede bien cerradito. Así, amigas. Ahora vamos a proseguir con la vuelta 2. En esta vuelta, amigas, sí vamos a hacer los puntos relieves que ven acá. Como se dan cuenta, amigas, los puntos relieves lo vamos a hacer es a partir de la vuelta 2, y va a quedar la vuelta 1 y la vuelta 2 con los puntos relieves. Vean qué preciosura. Vamos a proseguir a elaborarlos, amigas. Levantamos con 3 cadenas. Como les dije, las cadenas no van a contar como puntos, solo son para levantar la labor, amigas. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer aquí un punto alto, otro punto alto en el espacio que sigue, amigas. La secuencia por esta vuelta va a ser un punto alto y un aumento, pero el aumento lo vamos a hacer en relieve. Vean cómo le vamos a hacer, amigas. Ya nos correspondería esta hebrita de acá, esta. Entonces esta hebra, que es donde hicimos el punto alto, ahora lo vamos a coger en relieve. Y quedaría así, amigas. Vamos a proseguir a elaborar un punto alto aquí, en el que sigue, y en ese mismo espacio donde hicimos el punto 2 vamos a hacer el punto relieve. Correspondería a este punto, amigas. Vamos a proseguir, hacemos el punto de acá, hacemos el que sigue, y en ese espacio que sería este punto vamos a hacer el aumento en relieve. De manera, amigas, que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Un punto alto, el aumento, un punto alto, el aumento, y recuerden que el aumento va a ser en relieve. Vamos a continuar, amigas, y nos veríamos acá. Listo, amigas, ya estamos por terminar esta vuelta 2, solo nos queda hacer el punto relieve acá.
que corresponde al último aumento. Y ahora hacen su punto, ¿verdad? Y ahora deslizan acá en el primer punto alto y cierran. De esta manera, amigas, tenemos la vuelta 2. Vean cómo se ve acá. Ahorita estamos en esta vuelta. Ahora vamos con la vuelta 3, amigas. Vamos a levantar con 3 cadenas. Agarran su lazada, hacen un punto alto acá en el primer espacio. En el segundo espacio hacen un punto alto. En el que sigue hacen un punto alto. Y aquí, amigas, vamos a hacer el aumento en relieve. Y aquí solo vamos a coger el relieve de abajo. Vean, de esta manera, amigas. Ahí está. ¿Se dan cuenta, amigas? En la primera vuelta hicimos un punto alto y un aumento en punto relieve. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos y el aumento en relieve. Vamos a continuar. Aquí hacen su punto, amigas. Este de acá no se les vaya a pasar. El que sigue. El que sigue. Y allí corresponde el aumento en relieve, que es este de acá. Continuamos. Un punto alto. 2 puntos altos. Y 3 puntos altos. En el tercero viene el aumento en relieve. De manera, amigas, que esta va a ser la secuencia. 2 puntos altos y el aumento. 2 puntos altos y el aumento. O más bien, si quieren contarlo así, 3 y en el tercero hacen el aumento en relieve. Así que continuemos y nos veríamos acá. Muy bien, amigas, como se están dando cuenta, ya hemos terminado nuestra vuelta número 3. Y vean, amigas, así es como se ve. Vean, así es como se ve. Vamos ahorita así. Ahora, amigas, para la vuelta 4 vamos a hacer lo siguiente, amigas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único es que aquí vamos a añadir, en vez de 3 puntos o en vez de 2, porque hicimos 2 más el aumento, vamos a hacer 3 puntos. Vean, vean lo que vamos a hacer, amigas. El primer punto acá, 1, 2, 3. Listo, amigas, 3 puntos. Ahora vamos con el aumento, que sería un punto alto normal y el relieve. ¿Se dan cuenta, amigas? Que es súper fácil. Vamos con el siguiente. Un punto, 2, 3 y vamos con el punto alto normal y el aumento, que sería acá en relieve. Esto es lo que van a hacer por esta vuelta. Y dense cuenta que a medida que van haciendo vueltas, este espacio acá de los puntos se va agrandando más y más y más. Así que mientras más vueltas hagan, más grande se va a volver, como acá, amigas. Vean, más grande y así. De manera que vamos a continuar por esta vuelta, amigas, y nos veríamos acá. Muy bien, amigas, ya hemos terminado nuestra vuelta número 4. Ahora, amigas, nosotros vamos a continuar haciendo una vuelta tras otra vuelta, añadiendo un punto más hasta que tengamos un total de 11 vueltas contando desde acá. Y a continuación le voy a dar las tallas para que ustedes no hagan las 11 vueltas en caso de que quieras hacer para tallas más chicas. Por ejemplo, para bebés vas a tejer hasta que tenga 8 vueltas, para niñas hasta que tenga 9 vueltas, a adolescentes hasta que tenga 10 vueltas y adultos hasta que tengas 11 vueltas. Ustedes hasta que tengan las 11 vueltas les tiene que quedar aquí 10 puntos altos. Para adolescentes nos tienen que quedar 9 puntos altos para la vuelta número 10. Para niñas nos tienen que quedar 8 puntos altos en la vuelta número 9. Y para bebés nos tienen que quedar 7 puntos altos para la vuelta número 8. Muy bien, amigas, les voy a explicar esta vuelta para que ustedes vean y así luego continúan ustedes con las demás vueltas.
En este primer espacio hacen 1, en este hacen 2, en este hacen 3, 4. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora viene el aumento, que hacemos un punto alto normal y el aumento va a estar en relieve. Así, amigas, de sencillo. Entonces, habiendo ya explicado esto, vamos a continuar y nos veríamos para la vuelta 11. Muy bien, amigas, ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Como les dije, estamos en la vuelta 11 y ya les voy a medir para que ustedes tengan un punto de referencia cuánto debe medir hasta la vuelta 11 en el caso de que estés trabajando para la talla adulto. 26 centímetros, amigas. A ustedes les tiene que medir 26 centímetros también. No importa, amigas, si les mide 26 y un poquito más. Eso no pasa nada, así que no se me angustien. Ahora, amigas, vamos a proseguir a elaborar los puntos waffle. Vamos a hacer una cosa, ya les voy a mostrar para que ustedes vean. Aquí tenemos nuestra boina, vean, así es como vamos a realizar los puntos waffle. Vean, esta es la parte de aquí, vean que se ve exactamente igual. Entonces ahora vamos a proseguir a hacer los puntos waffle. Aquí hemos quedado, ¿verdad, amigas? Entonces vamos a hacer unas 3 cadenas. 1, 2, 3. Listo, amigas, ya tenemos 3 cadenas. Nos vamos a ir ahora para la parte de atrás y vamos a comenzar a trabajar esta vuelta por la parte de atrás. Vamos a hacer 4 vueltas continuas para los puntos waffles, pero sin aumentos ni disminución. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar el primer punto, que es este de acá, este en relieve. Pues fíjense, mira, lo que vamos a hacer, lo vamos a agarrar por aquí. Vamos a agarrar esta hebrita, solo esta hebrita de acá, y vamos a hacer un punto alto. Vamos a continuar con 2 puntos relieves al derecho. Y ahora vamos a seguir con el punto alto, pero solo cogiendo esta hebrita, amigas, que está acá. Vamos a hacer 2 puntos relieves. Vamos a hacer el punto alto cogiendo la hebrita. De manera, amigas, que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Un punto alto, 2 puntos relieves, un punto alto, 2 puntos relieves. Y el punto alto, amigas, van a coger esta hebrita que ven acá. Así, amigas. Es muy fácil, no se vayan a preocupar porque agarrar esa hebrita es súper fácil, además que está aquí sobresaliendo. Entonces vamos a continuar, amigas, por esta vuelta haciendo este proceso. Muy bien, amigas, ya hemos terminado nuestra primera vuelta del punto waffle. Vean aquí, de este lado es que estábamos trabajando, vean cómo se ve así. Y bueno, amigas, vamos a hacer la segunda vuelta de nuestro punto waffle. Amigas, un detalle importante, y es que es posible que para las vueltas más pequeñas no les lleguen los puntos completos, amigas, y eso pasa es porque por lo general los puntos no son múltiples de 2, pero no se preocupen, amigas, si así les llega a suceder que al final les sobra un puntito por allí, solo lo que tienen es que saltarlo así. Por ejemplo, amigas, les voy a explicar rápidamente por acá. Hagan de cuenta que aquí tienen sus puntos completos y les sobró este punto. Ustedes lo que tienen que hacer es saltarlo y vean que no se va a notar. Aquí deslizan. Yo voy a hacer mi punto porque a mí sí me salió completo. Ahora vamos a deslizar acá, arriba del primer punto, y deslizan. Ahora vamos a hacer algo, amigas. Para la vuelta 2 vamos a levantar con 3 cadenas y nos vamos a ir al lado derecho. Vamos a empezar a trabajar por este lado. Esto es los últimos 2 puntos que realizamos al relieve. Bueno, ahora vamos a hacer allí 2 puntos altos donde están los 2 relieves y un punto relieve donde está el punto alto. Bien, amigas, fíjense bien cómo van a hacer. Entonces, amigas, ustedes hacen sus puntos altos aquí y acá.
Muy bien, amigas. Y el punto relieve, ¿dónde está el punto alto de la vuelta pasada? Vamos nuevamente con los dos puntos altos, que son los dos puntos relieves de la vuelta pasada. Bueno, allí vamos a hacer puntos altos. Cogiendo el punto completo, amigas, no es necesario agarrar solo la partecita de atrás, no es necesario. Y esto es lo que van a hacer, amigas. Puntos altos. Y puntos relieves donde estaba el punto alto. Esta va a ser la secuencia, amigas, así súper sencillo. Aquí están los dos puntos relieves de la vuelta pasada, vean, relieves, aquí los vamos a convertir a puntos altos. Bien, amigas, y ahora hacemos el relieve, que es donde estaba el punto alto. De manera, amigas, que como se dieron cuenta, básicamente lo que van a hacer en esta vuelta es convertir los puntos relieves a puntos altos y el punto alto a punto relieve. Así que continuemos por esta vuelta. Muy bien, amigas, como se pueden dar cuenta, ya hemos terminado nuestra segunda vuelta de punto waffle. Lo que vamos a hacer ahorita es repetir lo que hicimos en la primera vuelta. Ya van a ver cómo vamos a hacer. Vamos a levantar con 3 cadenas. Nos vamos a la parte de atrás. Y lo que van a hacer es esto, amigas. Aquí donde está el punto relieve de la vuelta pasada, allí, amigas, vamos a hacer el punto alto cogiendo la hebrita de atrás. Un punto alto. ¿Se dan cuenta que estamos repitiendo la primera vuelta de punto waffle? Bueno, así. Aquí están los dos puntos altos que hicimos en la vuelta pasada. Allí vamos a hacer puntos relieves. Vean, amigas, vamos a repetir nuevamente el punto alto. Y ahora los dos puntos relieves. Bueno, amigas, una vez como ya ustedes saben esta parte, nosotros vamos a continuar haciéndola por toda nuestra vuelta. Terminan y deslizan arriba del primer punto y lo que van a hacer es repetir la segunda vuelta. Se pasan al lado derecho y comienzan a hacer donde están los puntos altos, van a hacer puntos relieves, y donde está el punto relieve van a hacer puntos altos. De manera, amigas, que esto sería todo. Vamos a continuar y nos veríamos acá cuando ya tengamos las 4 vueltas de puntos waffle. Así que continuemos. Muy bien, amigas, como pueden darse cuenta, ya hemos terminado todas nuestras vueltas de punto waffle. Solo nos queda hacer la última vuelta, que es la que va a quedar así en relieve, pero en esa vuelta vamos a hacer disminuciones, así que vamos a proseguir a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una vuelta de disminuciones. Esto va para todas las tallas. La única diferencia es que según como ustedes en su última vuelta de aumentos, ustedes van a hacer las disminuciones. En la última vuelta hicimos 10 puntos y el aumento. Aquí vamos a hacer el orden exactamente igual, pero con disminuciones. Si ustedes hicieron 9 puntos y el aumento, su orden para hacer las disminuciones va a ser 9 puntos y la disminución. Y si su vuelta, su orden fue de 8 puntos y la disminución y el aumento, perdón, ustedes van a hacer exactamente igual. De manera, amigas, que vamos a continuar a hacer las vueltas de disminuciones, pero no las vamos a hacer como acostumbramos, que es por aquí, por aquí, por aquí, no. Las vamos a hacer de la siguiente forma, amigas. Nos vamos a ir a la parte de atrás y vamos a agarrar todas las hebritas que están allí. Entonces contamos 10 puntos altos. Agarramos esta hebrita que se ve acá. Muy bien, amigas, ya tenemos los 10 puntos. Contemos 2, 4, 6, 8, 10. Agarran su lazada y las disminuciones la van a hacer así. Meten en su hebra, sacan por 2, agarran su lazada y se van al siguiente punto y sacan, y quedando las 3 hebritas, bueno, allí agarran su lazada y sacan completo.
Así es como van a ser las disminuciones. 10 puntos y una disminución doble para la talla de adulto. Proseguimos con 10 puntos altos. Muy bien, amigas, ya tenemos los 10 puntos. Vamos a hacer la disminución. Agarran aquí, sacan, no cierran, sino que se van a la siguiente. Y aquí sacan por 2, agarran su lazada y salen por 3. De esta manera, amigas, van a continuar ustedes y nos veríamos acá, así que continuemos. Muy bien, amigas, ya hemos terminado nuestra vuelta de disminución. Vean, así es como se ve por este lado y nuestros puntos waffles. Ahora, amigas, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer puntos elásticos o puntos relieves al derecho y al revés. Les voy a explicar brevemente a mis amigas que no saben cómo hacerlo. Y después vamos a avanzar nosotros aquí. Agarran su lazada y empiezan haciendo uno al derecho y uno al revés. Sacan por aquí y sacan por allá. Derecho, y bueno, amigas, los puntos relieves al derecho y al revés son muy fáciles de hacer, amigas. Ustedes se van a dar cuenta que esto es súper fácil y muy rápido. Vamos a hacer unas más. Ahora toca al derecho. Al revés. Traten, amigas, de estos puntos relieves hacerlos bien pegaditos. Bueno, amigas, esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta y aproximadamente por 5 vueltas. Esta es la primera, vamos a hacer 4 más aparte de esta. En total son 5 vueltas de puntos relieves. Las 5 vueltas de puntos relieves van a ser para todas las tallas, así que vamos a continuar. Muy bien, amigas, de esta manera es como nos ha quedado nuestra boina. Vean cómo se ve el punto waffle. Qué hermosura, amigas. La verdad es que ustedes se dieron cuenta que fue súper fácil elaborarla. Aquí tenemos esta. Aquí tenemos esta, amigas, que también es exactamente igual. Y bueno, amigas, fue súper fácil elaborarla. Déjame en los comentarios cuál de estas dos es tu favorita, si esta amarilla o esta marrón. Espero les haya gustado mucho este video y si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Déjame tu lindo like y por favor suscríbete. Así que, amigas, esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.